Señorita Johan, está en mi aula ya, ¿no? Ya, lo que quiero saber es lo siguiente. Bueno, ya se está viendo. Yo le voy a pasar la voz y me va a decir si me escucha. Me- ya, por el audio, ¿no? Ya, perfecto. Llega a ver el puntero. Ya, perfecto. Sí, pues, no se ve claro, pero sirve de algo. ¿Ya? Correcto. Entonces voy a empezar. ¿Ya? Bien. Entonces, señores alumnos, muy buenas tardes. Soy el doctor Luis Díaz Díaz. El día de hoy, Alberto, estoy en una clase, te dicto, más tardecito. El día de hoy les voy a dictar la clase sobre inspección, palpación y percusión. En sí, verdaderamente la primera parte de lo que es el examen físico del aparato respiratorio, y el día de mañana les voy a hacer lo que es auscultación. Le quería decir también de que los que asisten ya prácticamente son registrados en el aula virtual. Entonces, es bien fácil saber quiénes faltan y quiénes no faltan. Muy fácil. Ya saben que 30% de inasistencia los invalida a tener nota final. Bien, entonces empezaremos. Antes de empezar a realizar el examen de tórax y pulmones y el examen, lógicamente, cardiovascular, es necesario conocer los diferentes puntos de reparo anatómico. Estos puntos de reparo anatómico son de utilidad porque nos permiten ubicar en la superficie torácica la proyección de las estructuras intratorácicas. También nos permite señalar la ubicación de un determinado hallazgo en relación a un determinado punto de reparo. Entonces, los puntos de reparo anatómicos están constituidos, por ejemplo, por el esternón, por el ángulo esternal, los arcos costales, los espacios intercostales, las vértebras. Y también por unas líneas imaginarias, verticales y horizontales, trazadas en el plano anterior, lateral y posterior. Estas líneas imaginarias pues nos van a determinar ciertas áreas, que ya lo vamos a comentar a continuación. Entonces, ustedes como verán ahí hay una serie de pautas de referencias anatómicas. Por ejemplo, la abertura superior del tórax, el límite inferior del tórax, el ángulo, el denominado ángulo de Lewis, que se ubica desplazando el dedo desde el manubrio esternal, que ustedes se lo pueden tocar en el esternón hacia el cuerpo del esternón. Y en la unión de ambos se encuentra una elevación ósea, si lo tocan, que constituye el ángulo. Entonces, ¿por qué sirve? Porque hacia los lados de este ángulo se insertan las segundas costillas y por debajo de estas se encuentran los segundos espacios intercostales. Entonces, a partir del segundo espacio intercostal, se pueden ubicar los otros espacios, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, ¿no es cierto? Desplazando los dedos ahí debajo por las costillas. Entonces, es importante eso como reparo anatómico. Ustedes pueden ir directamente al ángulo de Luis. Bien, como reparo anatómico también está la séptima vértebra cervical. Si ustedes llevan su cuello hacia adelante, se van a dar cuenta que en la parte posterior hay una saliente ósea. Esa es la séptima, corresponde a la séptima vértebra cervical. Y también otro reparo anatómico es el ángulo escapular, que coincide con la séptima vértebra torácica. Entonces, dentro de las consideraciones generales que existen para, para poder hacer el examen, entonces el paciente generalmente debe estar de preferencia sentado, ¿no? Para el examen. No siempre se logra esto. Debe estar erguido y descubierto hasta la cintura.
Y de ser posible, un taburete giratorio, que no es posible en muchos hospitales y en muchos lugares. La iluminación debe provenir de lo alto y directamente de la zona frente al tórax, para inspeccionar la parte anterior y de arriba y atrás cuando se examina la parte posterior. Las partes laterales se pueden examinar con la misma luz y se prefiere lógicamente la luz del día, pero no siempre ocurre así porque nosotros nos iluminamos en muchos lugares con luz artificial. Entonces, el examen del aparato respiratorio consta como está ahí como está en la lámina de inspección, palpación, percusión y auscultación. Ese es el orden. Y casi ese orden se sigue en todos los aparatos, a excepción de abdomen, donde es inspección, auscultación, palpación y percusión. Entonces, ese es el orden. Después, hay otra cosa importante. El examen secuencial en el aparato respiratorio debe ser así: parte posterior, la parte lateral, y en la parte lateral, sobre todo lado derecho. Esto hay que tenerlo siempre presente, porque muchas veces por la rapidez, los, los internos, los residentes y también los médicos, nosotros solamente examinamos la parte posterior y olvidamos la parte anterior, más aún la parte lateral. Y en la parte lateral derecha se proyecta el lóbulo medio, a la parte lateral derecho y a la parte anterior. O sea, podría suceder que hay una patología en el lóbulo medio que ustedes, si solamente examinan la parte posterior, no pueden detectar la signología que se puede encontrar. Entonces, no olviden de examinar la parte lateral derecha y la anterior derecha. Es importante por la proyección del lóbulo medio. Siempre, siempre cuando examinen a un paciente, comparen, que sea comparativo. O sea, si es en la parte anterior, comparar el lado derecho con el izquierdo. En la parte anterior no se olviden que está el corazón y no se olviden también que está el hígado, y el hígado llega más o menos al quinto espacio intercostal derecho. Entonces tengan presente, y esa zona no la van a examinar como si fuera del aparato respiratorio. Entonces siempre hagan el examen comparativo. También se aconseja para los alumnos que están aprendiendo que lo hagan unilateralmente y después comparen. Siempre hagan examen comparativo, no olviden. Igual es para la parte posterior. Siempre se debe comparar, tanto el lado derecho como el izquierdo. O lo hacen unilateralmente, primero el lado derecho, luego el lado izquierdo, y después comparan el lado derecho con el lado izquierdo. Eso es importante. Por ejemplo, en la parte posterior van a ver que los signos, sobre todo auscultatorios, los signos y los signos de vibración, sobre todo en la parte posterior del tercio medio derecho, los signos son diferentes a los del lado izquierdo, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque ahí hay un bronquio cortito y grueso que va a modificar ligeramente, ¿no?, el pasaje del aire, y eso modifica lógicamente los datos que nosotros podamos obtener y que nos puede hacer pensar que hay algo patológico y no lo hay. Y después se iguala hacia arriba y se iguala hacia abajo. Ahora, cuando ustedes logran individualizar algún signo, no hagan diagnóstico por signos, por un solo signo, no hagan un diagnóstico. Se suele hacer eso y vamos a tener la oportunidad, pues, de fallar casi en el 99% de pacientes, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer, cuando encuentran un signo, siempre interprételo dentro de un contexto de síntomas y signos, y también de los antecedentes personales, de los datos de filiación, antecedentes personales, antecedentes familiares, y también de la ampliación de la anamnesis, todo en conjunto, dentro de un contexto. No se olviden, eso háganlo siempre, para no fallar. Les dije que pues había unas líneas imaginarias, y este es el límite de Suros, pero no vamos a tomar todos los datos que pone el Suros porque es muy minucioso. Solamente les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, las líneas horizontales, acá lo ven como uno, la línea clavicular.
Como 2, la tercera costal. Y como, y como 3, lo van a hacer la sexta costal. O sea, clavicular, tercera costal, sexta costal. Esta sexta costal se proyecta hacia la parte posterior. ¿Ya? Se proyecta. Ya lo vamos a ver en la parte axilar. Y luego hay líneas verticales. Por ejemplo, acá la E, la external. Esta es la par external. Acá está la línea media clavicular. Se proyecta de la parte media de la clavícula hacia abajo. Esta línea es importante para los fines de las áreas que están en el abdomen, ¿no? Para dividir las áreas del abdomen sobre todo, para ver el spam hepático también, el spam hepático. Acá está como vertical la línea axilar anterior derecha y la acá la izquierda. Esa es toda la que necesitamos. Entonces eso nos va a dividir el tórax anterior en varias zonas o áreas. Por ejemplo, acá la supraclavicular, acá la infraclavicular, acá la zona mamaria y acá el hipocondrio, en este caso izquierdo. Y así acá y viceversa en el otro lado. O sea, supraclavicular, infraclavicular, mamaria e hipocondrio derecho en este lado. Entonces, esas son las líneas que están en la parte anterior. Luego, las líneas axilares. Decíamos que hay una proyección de la cesta costal, ¿no? Ya dijimos. Y también hay una proyección de reborde costal, de la parte anterior se va hasta la zona axilar. Entonces son las líneas horizontales. Y las líneas verticales son la axilar anterior y la axilar posterior. Entonces ya tenemos dos zonas. Creo que estas son las dos zonas básicas. No vamos a dividirlo más porque nos complicamos. La supraaxilar y la infraaxilar. Luego las líneas posteriores. En las líneas posteriores vamos a tener acá esta horizontal. Está con el número 1, que es la escápulo espinal. Después vamos a ir acá a la el escápulo espinal acá es la subescapular. Ya está con el número 4, subescapular o infraescapular, como está escrito acá. Y luego la número 6, la duodécima dorsal. Esto es de gran importancia porque el pulmón cuando respira, respira hasta acá, se expande hasta acá. Y hay que saber, porque es en la duodécima dorsal, porque a veces cuando uno es alumno empieza a examinar esta parte lumbar, y ausculta y todo, ¿no? Y están ocultando el riñón en sí. Entonces es importante saberlo. Entonces son las líneas horizontales y luego vienen las líneas verticales. Acá está la línea vertebral con el número 2, como verán ustedes. Luego otra de las verticales podría ser acá la línea axilar posterior derecha y la línea axilar posterior izquierda. Entonces ya tienen ustedes divididas las áreas. Entonces acá, toda esta es la supraescapular. No vamos a dividirlo en izquierda ni derecha, sino como subescapular. Porque en la práctica no se usa, ¿no? Como supraescapular sí. Luego la escapular y, acá la infraescapular, la zona o subescapular o infraescapular. Esas son tres zonas nomás, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces así es más práctico, más aplicativo. Esto para que vean la proyección de los lóbulos, ¿no? Los límites del pulmón, de la pleura, solamente para eso. Igualmente acá, mira, esto es visto por el lado izquierdo, ¿no? Acá viene la cisura interlobular en el lado izquierdo, lóbulo superior, inferior. Acá hay una proyección también para ver los lóbulos del pulmón. Acá. Entonces, vistos por detrás, ¿no? Esto creo que es más práctico. O sea, la proyección anterior de las cisuras acá. Por ejemplo, lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo, son dos lóbulos. En el lado derecho, lo que les decía, lóbulo superior derecho, el lóbulo medio que se proyecta a la parte lateral y anterior, y el lóbulo inferior derecho.
Esto es importante. O sea, si tuviera una patología acá y ustedes examinan la parte posterior, no van a encontrar signos, ¿no? Entonces van a, por obviar el examen, pues, dejar de percibir signos en esta parte. Esta es una proyección anterior, lóbulo superior derecho. El lóbulo medio en la parte anterior, su proyección, y el lóbulo inferior derecho. En el lado izquierdo, lóbulo superior izquierdo e inferior. Entonces, ¿qué se debe observar a la inspección del tórax? Es lo que se llama la inspección estática, ¿no? La inspección estática. Entonces, lo que vamos a ver, primero, la conformación torácica del tórax. Vamos a ver antero, el diámetro antero-posterior y transversal. El diámetro antero-posterior del tórax es mucho menor que el transverso. Eso es normal, ¿ya? Cuando predomina ya cualquiera de estos diámetros en demasía, entonces se presenta ya alguna patología. Luego, la dirección de las costillas, esto es de gran importancia, sobre todo cuando el síndrome atelectásico. Cuando la atelectasia es grande, jala las costillas porque la atelectasia retrae, jala. Entonces retrae, entonces la dirección de las costillas cambia y los espacios también se achican. Es una característica sutil en el síndrome atelectásico, pero de cuantía, y que generalmente uno no repara en esa situación. Nos da una idea de retracción, ¿no? Entonces las costillas pues, forman normalmente un ángulo de alrededor de 45 grados con la columna vertebral y se dirigen hacia adelante siguiendo una dirección oblicua. Luego el ángulo subcostal, que está formado por los rebordes costales con el apéndice sifoides. Es menor de 90 grados, no se olviden, y se ensancha normalmente con la inspiración. El tórax normal, después hay que ver simetría. Siempre hay que comparar, ya dijimos, simetría del lado derecho con el lado izquierdo, tanto en la parte anterior, posterior, ¿no? Sobre todo. Entonces el tórax normal es simétrico, ¿no? Aunque hay que señalar que el hemitórax, en su cara anterior, rara vez podrían ser perfectamente simétricos porque puede predominar el hemitórax ipsilateral al brazo que se use más, ¿no? O sea, predomina en relación al brazo que se use más. Entonces, los hemitórax generalmente se proyectan hacia adelante en relación al esternón y en el esternón pues se aprecia ahí una depresión. Y en la pared posterior, eh, las escápulas no deben sobresalir, es bien importante, no deben sobresalir. Y luego también ver la forma y el tamaño del tórax, que debemos describir eso en nuestra historia clínica. Luego de eso, describen si hay abovedamientos en el tórax, por ejemplo, lado izquierdo, anterior izquierdo, anterior derecho, o en la parte posterior izquierda, por Dios, de los abovedamientos. Estos abovedamientos que pueden estar en algunas patologías, por ejemplo, en los grandes derrames pleurales se produce un abovedamiento. Y luego las retracciones. O sea, ya les dije, las costillas, el espacio intercostal está disminuido. Entonces, ¿por qué? Porque en las grandes retracciones, como la teletasia, como en la fibrosis, como en la paquipleuritis. Entonces, en esas circunstancias, lógicamente, disminuyen los espacios. Bien, entonces vamos a pasar a esta lámina para ver la información que nos proporciona ver la conformación torácica. O sea, las alteraciones intratorácicas adquiridas que deforman la jaula torácica, uno de los ejemplos clásicos es el enfisema pulmonar. Pero el enfisema larga data. ¿Por qué? Porque el paciente está inspirando, el aire penetra y queda detenido en el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón ha perdido su elasticidad. Entonces va reteniendo aire y el tórax a largo plazo queda en inspiración. Por eso que es la forma del tórax en tonel. El tórax en tonel hay un predominio del diámetro antero-posterior sobre el transversal.
También pueden haber alteraciones cuando hay pues, atelectasias, ¿no? Una atelectasia, ya les comenté, atelectasia masiva. O sea que un bronquio grande, por ejemplo, por un tumor intraluminal o extraluminal, obstruye el bronquio. Y al obstruir el bronquio se colapsa el pulmón que corresponde a ese bronquio. Al colapsarse, las estructuras son jaladas a ese mismo lado de la lesión, produciendo una retracción unilateral. También se altera la conformación del tórax cuando hay, por ejemplo, grandes derrames, un derrame pleural masivo. O sea, que en la pleura pues se deposita líquido, de cualquier índole, ¿no? Pero líquido. Y ese líquido que es masivo presiona las estructuras al lado contralateral. Y se produce lo que ya les dije, un abovedamiento unilateral. Y también cuando hay aire dentro de la pleura. Generalmente los neumotoras se producen por soluciones de continuidad producidas por patología parenquimal, o sea, pulmonar. El aire que penetra en el pulmón pasa a la pleura y nuevamente vuelve a salir. Pero, ¿qué puede ocurrir? Que esa solución de continuidad sería como si fuera por ejemplo, como en las llantas, ¿no? En las llantas que penetra el aire, pero no sale, ¿no? ¿Por qué? Porque esa solución de continuidad está cerrada parcialmente. Entonces el aire que penetra en la pleura va produciendo, pues, se va a producir un aire a tensión, a gran tensión que va lógicamente a presionar las estructuras del pulmón. Entonces va a producir un abovedamiento unilateral. Estos neumotoras, atención, son aparatosos, ¿no? Aparatosos porque dan gran disnea en los pacientes. Y la otra opción es de que el paciente haya tenido, por ejemplo, un derrame pleural por TB, por ejemplo, y le dieron tratamiento al paciente. Entonces, cuando cura el paciente, las dos pleuras se unen. Eso es lo que se llama paquipleuritis. Y en la paquipleuritis, las estructuras son jaladas al mismo del lado de la lesión, o sea, donde hubo el derrame pleural. También en las fibrosis, pueden grandes fibrosis como secuelas. Un paciente tuvo tuberculosis, entonces tiene una fibrosis secular y jala las estructuras al mismo lado de la lesión. Ahí se altera entonces la forma del tórax. También pueden haber alteraciones de la jaula torácica, ¿no? Y estas pueden ser adquiridas o congénitas, ¿no? Por ejemplo, la hipoescoliosis, por ejemplo, los tumores primarios o metastásicos de clavículas o costillas, o cuando hay pectum, excavatum, carinatum, piriforme o piramidal, como lo vamos a decir a continuación. Bien. Este es un resumen. Ese es un resumen de lo que acabo de decirles. Vamos a ver. Un ratito. Entonces, acá van a ver ustedes, en resumen, todas las deformaciones que se pueden producir en el tórax, que pueden ser bilaterales, congénitas o adquiridas, unilaterales, que pueden ser abovedamientos o retracciones, localizadas, abovedamiento o retracción. Dentro de la congénita tenemos el tórax plano, o sea, las costillas ahí están rectas prácticamente. Se insertan en el esternón rectas. El tórax sifoescoliótico es un tórax donde se presenta una convexidad hacia la parte posterior de la columna generalmente. Y escoliótico significa una convexidad lateral, que puede ser derecha o izquierda, por eso se llama sifoescoliótico. Cuando este tórax sifoescoliótico de larga data puede traer alteraciones, ¿no?, en la respiración y también puede haber alteraciones cardiovasculares. Luego el pectum excavatum. El pectum excavatum es normalmente en
el esternón en la parte baja produce una concavidad. Pero cuando esa concavidad es muy amplia se llama pectum excavatum. Y pectum carinatum es cuando esa convexidad se hace en la parte alta del esternón, como si fuera de una quilla, como si fuera de paloma, ¿no? Y el tórax piramidal es cuando es amplio, ¿no? O sea, toda la base del tórax es muy amplia. Y el piriforme cuando la convexidad del esternón es en la parte baja. Esas son las anomalías bilaterales congénitas. Las anomalías bilaterales adquiridas es el tórax entonel que acabo de decir que se presenta en un enfisema larga data, o el tórax del paciente raquítico, donde se horizontalizan prácticamente las costillas hacia adelante, hacia el esternón. Igualmente el tórax plano que les acabo de decir. Luego hay las alteraciones unilaterales, como abovedamientos, por ejemplo, del espacio pleural, ya les dije derrame pleural masivo, el neumotórax sobre todo a tensión, o también la presencia de grandes tumores, o cuando hay distensión pulmonar supletoria unilateral. ¿Qué significa? Por ejemplo, el paciente tiene tuberculosis en el lado derecho. El lado izquierdo suple la función del lado derecho. Entonces, respira más intensamente y ahí se puede producir abovedamientos. Eso se llama distensión pulmonar supletoria unilateral y que puede estar también en el mismo emitórax, ¿no? Cuando la lesión se localiza en una determinada zona del mismo emitórax o del mismo pulmón, mejor dicho. Luego, unilateral de las retracciones, ya dijimos paquipleuritis o cuando en el paciente hay una telestasia masiva, ya lo comentamos. Y localizadas que pueden ser abovedamientos o retracciones. Los abovedamientos en las localizadas pueden ser dependientes de las partes blandas y óseas de la pared torácica, o también porque hay alteraciones del corazón o grandes vasos, por ejemplo, aneurismas, coartación, etc. O cuando hay procesos pleuroparenquimales, pero de una sola parte, como les comenté. O sea, puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, en la parte superior, inferior. Y las retracciones, por ejemplo, en las lobectomías, le sacan un lóbulo al paciente porque tuvo una tremenda caverna, por ejemplo, por tuberculosis, y esa caverna es basilífera, y con el tratamiento no se puede evitar que el paciente sea basilífero. Entonces, para que este paciente no contagie, se le extrae la caverna. Y para ello se le saca un lóbulo, la lobectomía, que trae como consecuencia una retracción localizada. Ahí pueden ver el pectum excavatum, que se llama también todas en zapatero, ya, todas en zapatero, el pectum excavatum. Acá hay otras formas que, miren acá un paciente desnutrido, donde se horizontalizan hacia el esternón. Acá se ven, las escápulas no se deberían ver, pero un desnutrido sí se logran ver. Este es el tórax enfisematoso que les decía, en pacientes con enfisema, donde hay un predominio del diámetro anteroposterior sobre el transversal, ¿no? Es el tórax enfisematoso. Este es un tórax infundibuliforme, miren. Este es el tórax en pecho de pollo, que ya les comentamos, en quilla, de paloma, ¿no? Donde se produce una convexidad prácticamente del esternón. Puede ser en toda su extensión, una parte alta. Este es el tórax piriforme, ¿no? Que también la convexidad, pero sobre todo en la parte baja del esternón. Ese es el tórax sifoescoliótico. O sea, se produce una convexidad hacia atrás, sifo, si como por ejemplo estuviera jorobado, ¿no? Y escoliótico porque acá se lateraliza la columna, o sea, en este caso es derecho, escoliosis derecha. Puede ser escoliosis izquierda también. Estas patologías, ya les dije, a largo plazo pueden producir insuficiencia ventilatoria o respiratoria y también cardiovascular. Bien.
Luego vamos a ver pues ya el tórax dinámico. En el tórax dinámico vamos a ver primeramente la frecuencia. La frecuencia respiratoria se debe contar al minuto, sin que el paciente se percate de ello, porque puede voluntariamente o involuntariamente variar su respiración. Una de las formas de que no se percate ni se dé cuenta el paciente es colocando la mano en la arteria radial, como si ustedes estuvieran evaluando el pulso del paciente. Así el paciente pensará pues, que se está tomando la frecuencia del pulso. La frecuencia respiratoria varía entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, es cuando está aumentada se llama taquimia, cuando está disminuida es bradimnia. Y la taquimia puede ser debida a causas broncopulmonares, muchas. El paciente que está también con fiebre, por cada grado de temperatura más o menos por encima del normal, aumenta 4 ciclos respiratorios. En los pacientes también con anemia, en los pacientes con uremia. En cambio, la bradimnia, o sea, la disminución de la frecuencia respiratoria, se ve en pacientes que pueden tener tumores cerebrales, como por ejemplo frontales son los tumores, o pacientes que tienen intoxicación por opiáceos que van y cedan al centro respiratorio. También se puede ver en pacientes que tienen en estado asmático, ¿no? Ahí se puede ver cierta bradimnia. Luego ustedes evalúan la profundidad de la respiración, o sea, qué grado de profundidad. El aumento de la profundidad respiratoria es debido al aumento de la ventilación pulmonar, o sea, cuando el paciente hiperventila. Y por ejemplo, en acidosis metabólica, en lo que se denomina la respiración de Kussmaul, también en embolia pulmonar masiva, en pacientes que están ansiosos, eh, que tienen ansiedad de disociación sobre todo, y en esos casos los pacientes pues, se empiezan a hiperventilar. Luego, el otro punto que hay que evaluar en la infección dinámica es la expansión del tórax, que no viene a ser sino el movimiento del tórax. Y entonces ustedes pueden ver al tórax de la parte anterior, en la parte posterior y lateral. En la parte anterior, ustedes comparan los vértices. ¿Cuál se mueve más, cuál se mueve menos? Se mueven igual. Y las bases también de la parte anterior. Se ve el movimiento. Y en la parte posterior también se ve el movimiento del vértice y de la base. ¿Qué nos indica cuando el movimiento está ligeramente disminuido o disminuido? Nos indica que hay una patología, no nos dice nada más, hay una patología X y punto. Entonces nosotros después vamos a ir a constatar eso con la palpación. Entonces eso se puede presentar cuando hay enfermedades broncopulmonares, como el asma, en el enfisema, en la fibrosis pulmonar, y a otras entidades también que restringen el movimiento, como por ejemplo alteraciones de las costillas, como en la espondilitis anquilosante, ¿no? Y la disminución, por ejemplo, unilateral, eso es cuando es la disminución bilateral, cuando es bilateral. Cuando es unilateral, por ejemplo, puede verse que el paciente tiene un derrame pleural, que el paciente tiene una atelectasia, que tiene un fibrotórax, etc. Luego vamos a ver el ritmo de la respiración, ¿no? Entonces vamos a ver en los pacientes en coma, sobre todo los distintos ritmos de respiración que pueden haber. Y ya lo vamos a ver ahí en un resumen que les voy a presentar a continuación de esto. Pero ahí primero estamos con la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración que va aumentando en forma progresiva, ¿no? Su profundidad, en primer lugar, no es tan alta y después va aumentando en profundidad hasta llegar a una cúspide, después desciende y entra en una meseta, que es un periodo de apnea para volver nuevamente a respirar el paciente. Eso se presenta en lesiones, por ejemplo, bilaterales profundas de los hemisferios cerebrales y de los ganglios basales. También se puede encontrar en la insuficiencia cardíaca, se puede encontrar en la uremia, en la intoxicación por opio, y también en ciertos adultos mayores, sin significar que el adulto mayor tenga una patología de fondo. Lo que sucede nomás que el centro respiratorio en el adulto mayor es poco sensible, ¿no?, a la acción del oxígeno. Entonces, por ese motivo pueden hacer Cheyne-Stokes.
Luego, en estos pacientes, y después vamos a pasar a verlos mejor. Vamos a pasar a tipo respiratorio y vamos a regresar más bien al ritmo, ¿ya? Entonces, en el tipo respiratorio, nosotros vamos a ver, pues si es inspiratorio o expiratorio, ¿no? En el tipo respiratorio, no se olvide. Entonces, en los primeros años de vida debemos pensar que la respiración es a predominio, sobre todo abdominal para ambos sexos. Al crecer, en los hombres permanece igual y en las mujeres se hace a predominio torácico, o sea, cambia. Entonces es importante tenerlo presente. O sea, en el hombre es tóraco-abdominal, en otras palabras, y en la mujer es tóraco-abdominal a predominio torácico. Entonces la respiración pues a predominio torácico puede reflejar disminución o abolición de los movimientos, por ejemplo, diafragmáticos, como la parálisis diafragmática, o aumento de la presión abdominal, como por ejemplo en ascitis, como por ejemplo en los tumores del abdomen en la gestación o dolor abdominal difuso. En cambio, la respiración abdominal puede reflejar disminución o abolición del movimiento torácico. Ejemplo, esclerodermia. O ejemplo, clasificación prematura de los cartílagos costales o dolor torácico intenso. Entonces, el tipo respiratorio hay que determinar. Acá en el tipo de respiratorio tal vez podríamos decir también que, por ejemplo, eh, eh, relacionarlo con las disneas, porque hay líneas de tipo inspiratorio y líneas expiratorias. Las líneas, por ejemplo, inspiratorias nos dan la idea de que la patología está de bifurcación de la tráquea hacia arriba y las líneas expiratorias que la patología está de bifurcación de la tráquea hacia abajo. En el primer caso, las líneas inspiratorias. Por ejemplo, a un paciente le colocan penicilina y es alérgico y hace edema angioneurótico. Se edematiza la laringe y el paciente no puede respirar, entonces va a tener disnea inspiratoria. En las expiratorias, por ejemplo, el paciente asmático, en los cuales hay espasmo bronquial, hay edema de la mucosa bronquial, hay moco filante como la goma, entonces todo eso obstruye. Entonces el paciente hace penetrar su aire, pero tiene dificultad para eliminarlo. Ocurre también en el enfisema, donde hay destrucción de parénquima, pérdida de elasticidad. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. Luego, los abovedamientos respiratorios, los abovedamientos expiratorios, mejor dicho, expiratorios. O sea que durante la expiración, estando con la glotis cerrada, se produce abovedamiento de los espacios intercostales cuando el paciente tiene un enfisema pulmonar de larga data. Y luego las retracciones inspiratorias, que lo que se llama tiraje. Entonces se retrae, se produce un bajo relieve cuando el paciente respira. Y lógicamente ese bajo relieve se puede presentar en la zona supraesternal, en la zona supraclavicular, en los espacios intercostales o en el epigastrio. Entonces se llama tiraje supraesternal, tiraje supraclavicular, intercostal o epigástrico. Y eso se produce generalmente cuando hay obstrucciones traqueales, cuando hay obstrucciones generalizadas de los pequeños bronquios, como les dije, el asma, o cuando hay enfermedades difusas parenquimales como la fibrosis pulmonar o las enfermedades intersticiales del parénquima pulmonar. Entonces, este es un resumen, lo que está ahí. Entonces, la frecuencia respiratoria, creo que nos va ganando el tiempo porque es hasta las 14:40, ¿no? Perdón, a ver, un momentito, porque no quiero pasar. Son hasta las 2:40, 2:40. Nos falta todavía un tiempecito. Entonces acá, este es un resumen de todo, la frecuencia del pulso, la taquimia, la bradimia. La taquimia que se presenta en todas las lesiones que hemos dicho, afecciones broncopulmonares, la fiebre, dijimos, en uremia y lesiones del sistema nervioso central, ¿no? Accidentes, desórdenes cerebrovasculares. Y la bradimia por tumores y opiáceos. En cambio, la profundidad está aumentada en acidosis metabólica, respiración de Kussmaul, que es una inspiración profunda, amplia, seguida de una expiración cortita, es la de Kussmaul que nos indica acidosis. Luego la embolia pulmonar masiva,
Y disminución de la movilidad torácica, disminución bilateral, como las enfermedades broncopulmonares difusas, restricción de los movimientos de la costilla como espondilitis, anquilosante o esclerodermia, pero avanzada. Y la disminución unilateral de los movimientos en la atelectasia. Acá también se podría agregar también el derrame pleural, el neumotoras, ¿no? Porque disminuye también la movilidad torácica, el derrame pleural. También la paquipleuritis cuando es unilateral. También se puede decir. Acá, el ritmo respiratorio, ya les dije la respiración de Cheyne-Stokes, luego la hiperventilación neurógena central, que consiste en respiraciones aumentadas en frecuencia y profundidad en forma sostenida y regular. Y tiene la peculiaridad de que la presión de oxígeno arterial está aumentada. ¿Se presenta en quiénes? Se presenta en pacientes que tienen lesiones de la parte baja del mesocéfalo y tercio medio de la protuberancia. Esa es la hiperventilación neurógena central. Luego la respiración apneústica. Consiste en la detención de la respiración en inspiración o en pausas inspiratorias, que se alternan con pausas expiratorias. ¿Se produce cuándo? Cuando hay lesiones a nivel meso o caudo protuberencial, en los pacientes con hipoglicemia, en los pacientes con anoxia. Y luego la respiración de Biot. La respiración de Biot son respiraciones regulares, en profundidad, o sea, regulares en profundidad, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hasta después entra en una meseta, que es un periodo de apnea de 25 o 30 segundos, vuelve, retorna con respiraciones regulares. Es la respiración de Biot, que traduce siempre mal irrigación del centro respiratorio. En algunos libros de semiología lo encuentran como la respiración del paciente meningítico. No hemos tenido mucho la oportunidad de verlo en nuestra práctica médica. Luego el tipo respiratorio, a predominio torácico, ya le dije, abdominal, ¿no? En el predominio torácico, todas las alteraciones que acá ustedes pueden ver en la lámina. Y a predominio abdominal, por disminución, abolición de los movimientos torácicos o por dolor torácico intenso, ¿no? Los movimientos expiratorios en el enfisema, larga data. Y la retracción inspiratoria, que puede ser bilateral o unilateral. Por ejemplo, bilateral cuando hay obstrucción traqueal, cuando hay obstrucción masiva de los bronquios, como en el estado asmático, con el paciente con asma, o cuando hay enfermedades difusas parenquimales, enfermedades intersticiales del parénquima pulmonar. Y unilateral cuando hay obstrucción de un bronquio mayor, o sea, de un solo lado. Vamos a hacer palpación y de repente para la próxima dejamos la parte de esta última parte que es la percusión con auscultación, que es un poco más corto. Entonces en la palpación, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a explorar la expansión torácica, lo que se llama ampliación, lo que dijimos, ¿no? En la parte anterior, posterior y lateral. Luego, en la palpación vamos a tocar las vibraciones vocales, el paciente va a decir 33 y nosotros vamos a colocar la mano en el tórax y vamos a obtener la vibración, cómo vibra. Luego, vamos a ver las alteraciones de la piel, del celular subcutáneo, del osteomioma articular, la sensibilidad también en esa zona, por ejemplo, en los derrames puede haber sensibilidad, a veces en los pacientes con neumonía, y la resistencia torácica que ya vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces acá pueden ver ustedes cómo la resistencia, colocan las manos así en este sentido y lo hacen respirar al paciente y ven el grado de resistencia que tiene. Hay enfermedades, muchas, ¿no? Como la fibrosis, etcétera, que aumentan la resistencia. Luego, esta es la ampliación. Esta es la ampliación de bases en la parte posterior. Ustedes colocan las manos así y hacen respirar al paciente y ven cuál de las manos se mueve menos para ver la ampliación, si hay disminución de la ampliación. Esta es una forma de hacer las vibraciones vocales buscando espacios intercostales. En esta lámina se ve mejor. Cuando ustedes miren a ampliar la parte anterior, la base de la parte anterior, colocan las manos así, con los dedos acá, esta es la línea medio external,
Colocan las manos así en esta forma, lo hacen respirar al paciente y ven cuál se mueve más o menos. ¿Ya? Este es de la parte anterior. Y en la parte anterior de la parte superior, las manos se colocan en esta posición. Y se ve también, lo hacen respirar al paciente y se ve el movimiento. En cambio, en la parte posterior acá, ustedes se colocan detrás del paciente, los dedos acá en la línea vertebral y las manos así, en este sentido. Entonces, y ven ustedes cómo se mueven cada una de las manos, ¿no? Para ver disminución del movimiento. En la parte de la base, debajo de las escápulas, así en esta posición. Y van a ver el movimiento. Entonces lo que van a hacer es la ampliación. Con la ampliación ustedes constatan lo que vieron, o sea, el movimiento torácico que ya les comenté. Si el movimiento torácico está disminuido, van y amplexan. Y dicen, la ampliación también está disminuida. Puede ser en la parte anterior, posterior, lado derecho o izquierdo. ¿Qué les indica la disminución del movimiento torácico y la confirmación con ampliación? Les indica que hay una patología en el lado derecho, en el lado izquierdo, pero no le dice qué. O sea, forman parte de un síndrome. Creo que nos va a quedar la percusión, ¿no? ¿Saben? Voy a dejar la percusión, a ver, o voy a hacerlo rapidito. Entonces en la percusión nosotros vamos a tomar la sonoridad. El pulmón es sonoro. Cuando está aumentado, hipersonoro. Cuando se percute y es como la mesa que tienen ustedes ahí en su casa, de su computadora, mate. Y si ustedes se percuten el abdomen, es timpánico. Se percute así, en esa forma. Ahí tienen una de las manos, que es la percutoria, la que percute, y la otra que se deja percutir, colocando los dedos acá entre los espacios intercostales. Se hace la parte anterior, posterior y lateral. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, en esa forma. Luego, así se percute, como verán ustedes, son las maniobras de percusión, siempre con dos manos. La muñeca debe estar flojita, para que no se, porque si no van a percutir todo mate, y creo que logré hacerlo. Y acá, miren, las estructuras cuando uno percute. La sonoridad es normal cuando el tejido pulmonar es normal, tiene aire, ¿no? Es hipersonoro cuando se atrapa el aire, entonces uno percute y hay hipersonoridad. Matidez hay en órganos macizos. Si ustedes se percuten ahorita, el hígado es mate, pero se presenta en el pulmón cuando hay consolidación. La submatidez, en cambio, es cuando hay cierto grado de consolidación y entre las zonas de consolidación hay aire. Un ejemplo clásico sería, por ejemplo, las neumonías por virus o las neumonías atípicas por Mycoplasma pneumoniae. Y timpánico cuando el espacio con aire está un poco a presión. Si ustedes se percuten el espacio de trabe o el abdomen, es timpánico. Y en ciertas circunstancias puede ser timpánico el pulmón. ¿Listo? Este es el resumen. Matidez, densidad de pulmón sin aire, condensación, atelectasia, masas. O presencia de líquido, ¿no? En el derrame pleural, o cuando hay masas, matidez. Su matidez, densidad pulmonar con algo de aire. O sea, la consolidación no es compacta. Ya le dije, procesos virales, Mycoplasma pneumoniae. O sea, aire entre pulmón y consolidación. Hipersonoro cuando hay aire en el pulmón, en la pleura. El paciente con asma, el paciente con enfisema, atrapa aire, ¿no? En el neumotórax hay aire en la pleura. Y timpanismo es el aire a tensión, por ejemplo, en la cavidad pleural. El neumotórax a tensión, o puede ser también una cavidad tuberculosa rodeada de tejido pericavitario que ustedes percuten y es timpánico. Con esto vamos a acabar, voy a salir para no cruzarme con el otro profesor. Será hasta mañana en auscultación.